Ingresa a nuestro canal de YouTube y suscríbete. Vamos a estar hablando del matrimonio y el divorcio. Ay, papá. Entonces, pastor, para comenzar con este embrollo, háblenos qué es el matrimonio y cuál es su origen, para comenzar suavecito. Muy bien, el matrimonio tiene su origen en Dios. Dios lo estableció en el Edén y fue ratificado, aprobado, apoyado por Jesús. De hecho, por eso Jesús, su primer milagro público lo hizo en una fiesta de bodas en Caná. Allí fue donde realizó la primera boda y es interesante ver que Jesús fue a esa boda porque lo invitaron. Dice que fue invitado él y sus discípulos. Si usted quiere que Jesús vaya a su matrimonio, si usted quiere que Jesús esté en su hogar, tiene que invitarlo. Jesús es todo un caballero, respeta su decisión. Si usted no lo invita, él no va a ir. Y por eso es sumamente interesante que quienes buscan la bendición de Dios al matrimonio van a la casa de Dios, porque ahí es donde le va a echar la bendición. A través del ministro que ha escogido, de la persona que ha seleccionado. Y esto pues es la unión amorosa entre un hombre y una mujer. Así lo estableció Dios desde el principio y esas son cosas inalterables. Cuando vemos algún cambio en eso, como Jesús con lágrimas en los ojos dijo, pero al principio no fue así. ¿Ves? Así que el plan divino en el matrimonio es para el hombre y la mujer. Y son muchas las cosas que intervienen ahí que sé que hoy la vamos a conversar. Excelente. No, y por ahí mismo va mi pregunta. ¿Cuáles parámetros bíblicos presenta, valga la redundancia, la Biblia sobre el matrimonio? Ya sabemos uno, hombre y mujer. Exacto. ¿Hay otros más? Sí, el someterse unos a otros, someteos los unos a los otros. ¿Cómo así, pastor? En el temor de Dios. Hay un sometimiento mutuo de marido y mujer en lo que tiene que ver con el matrimonio. No solo son dos voluntades que se fusionan, sino que estamos hablando de dos personas que deciden someterse el uno al otro en amor. Pues someteos los unos a los otros en amor, en el temor de Dios. Hay un sometimiento. Entonces, porque es juntar dos voluntades de dos personas que tienen crianza diferente, personalidad distinta, temperamentos diferentes, es lo normal que ocurre, por eso se atraen, pues son diferentes. Pero fusionar esas dos voluntades requiere eso, el sometimiento, el uno al otro, mutuamente, el sometimiento. La pureza, la fidelidad, todos esos son parámetros. Y otro que está claramente expresado en un solo texto en la Biblia, en Génesis capítulo 2, 24, cuando el Señor, realizando la primera fiesta de bodas, dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Ahí hay tres parámetros, que son las tres patas de una mesa. ¿Y por qué tres? Porque una mesa de tres patas, si le falta una, se cae. Y ahí se están dando tres parámetros que destaco en Génesis 2.24, dejará hombre a su padre y a su madre. Esa acción de dejar padre y madre es cuando se hace el contrato del matrimonio, se realiza el matrimonio. Lo que tiene que ver con la parte civil, que es el matrimonio en sí, lo otro es la bendición, pero aquí estamos hablando del matrimonio en sí. Dejar padre y madre mediante el acto del matrimonio. Y ese dejar significa ahora tú vas a enfrentar la vida, ahora tú vas a asumir responsabilidades porque tú estás dejando padre y madre. No significa un abandono, un desligue total, no, pero en lo que tiene que ver con tu matrimonio, tú tienes que dejar padre y madre. Ahí las opiniones que rigen ya es de dos, claro, de los dos que están conformando ese matrimonio. Hay personas que porque no logran desvincularse en lo que tiene que ver con su nueva responsabilidad de padre y madre, a veces crean situaciones muy dolorosas y lamentables. Entonces tiene que dejar padre y madre al conformar un nuevo hogar. Y eso se oficializa, se legaliza mediante el acto del matrimonio. Número uno, dejar padre y madre, la primera pata de la mesa. Número dos, se unirá a su mujer. El vínculo que los une es el amor. Eso tiene que existir, amor. Y número tres, llegan a ser una carne. Eso representa la unión de la intimidad, el sexo. Así que el matrimonio per se, lo que tiene que ver con el contrato del matrimonio, el acto civil del matrimonio. Número dos, el amor que debe estar presente. Y número tres, la intimidad, el sexo, que es mediante lo que llegan a ser una carne. Esos tres elementos tienen que estar presentes.
Si falta uno de ellos, si hay problema en uno de esos 3 elementos, la mesa se cae. Son 3 elementos que deben estar presentes. Cualquiera de los 3 que haya problema en ellos. Por eso hemos visto personas que aparentemente se aman, que todo funciona bien en la intimidad, pero de repente uno de los dos pues se divorció a escondidas para hacer un contrato por negocio, unos papeles, y no le dijo nada a la otra persona. Y de repente eso termina en una catástrofe. Pero si solamente fue esto y ella ni siquiera... Lo que pasa es que se una de las patas de la mesa y usted la quitó. Yo decía ahorita, decía bueno mientras usted hablaba, porque se da el caso de gente que se casa y dice, no vamos a mudar pan de mami. Y entonces no hay un corte umbilical entre Exacto. nuevas responsabilidades. Eso nunca debe planificarse. Irse a vivir para donde el papá, para donde la mamá, nunca debe planificarse. Puede ocurrir una eventualidad, algo catastrófico, una necesidad en un momento y debe ser con una fecha de salida, si se hace. Esto es hasta el 30, para poner un ejemplo. Exacto. Debe ser así. Nunca con el matrimonio se puede hacer del sacrificio una costumbre. Nunca se puede estar sacrificando. Wow. No, eso no, porque entonces usted está relegando a un segundo plano algo que usted debe importantizar. Así que no debe exponer de esa forma su matrimonio a lo que tiene que ver con ese ambiente donde haya padre y madre de uno de los dos. Porque ustedes se aman, hay cosas que ustedes la van a entender, pero los otros no aman a la pareja de su hijo o de su hija. Y hay cosas que usted la va a manejar en la pareja, pero un espectador tan cercano y que ama al que entiende que en ese momento quizás esté afectado por una palabra, por una cosa, eso no es bueno. No es bueno. Así que dejará a su padre y a su madre. Se unirá a su mujer y serán una carne. ¿Cuántas patas tiene la mesa? 3. ¿Y si falta una? Se cae. Bien. Pastor, en este momento le voy a hacer una pregunta que yo sé que quizás muchos estarán preguntando o dirán esta pregunta. Estamos hablando acerca del matrimonio. ¿Qué cosas se deben tomar en cuenta al momento de elegir a una pareja para el momento de casamiento? Número 1, atracción mutua. Importantísimo. Que se gusten. Claro. Sí. Si no hay gusto, no hay matrimonio. Sí. Usted no puede tener en ese sentido una ilusión para un futuro de algo que usted en el presente no está percibiendo. O sea, tiene que haber atracción entre ambos. Una de las cosas que le va a usted asegurar un nivel de comprensión de lo que es su satisfacción, de lo que es su fidelidad, su pureza a esa persona, es que ustedes son el uno para el otro. Seguro. Y para eso debe haber atracción mutua. ¿Ve? La atracción no lo es todo, pero tiene que existir atracción mutua. ¿Entendido? No es por el compromiso de que fulano me lo presentó y yo voy a ver si más adelante me gusta. Hay que yo iba. Y hay personas que de inicio a veces no, pero a medida que se van conociendo, esa atracción va aumentando. Porque es con conocimiento. Eso es amor inteligente. ¿Ve? Eso es amor inteligente. Cuando a pesar de conocer a la persona, o mejor dicho, por conocer a la persona, eso se va haciendo todavía más intenso y más real. Debe haber atracción mutua, debe haber un yugo igual. No debe haber yugo desigual. Yo sé, la expresión yugo igual no es muy conocida. Porque la que menciona la Biblia es yugo desigual. Pero la Biblia prohíbe el yugo desigual. Entonces, al prohibir el yugo desigual, ¿cuál es el que acepta el yugo igual? El igual. Sí. El yugo igual, ¿no? Yo no lo digo en serio. Debe haber yugo igual. Yugo igual. Hay gente que no le da mucha importancia a eso hasta que ya es demasiado tarde. Yugo igual. Dios siempre ha tenido la razón en ese sentido. No solo a través del apóstol Pablo dice que no se unan en yugo desigual con los incrédulos. Entiéndase, personas que no son de la misma fe, de la misma confesión religiosa, no deben unirse en matrimonio. Una persona de una denominación y otra de otra denominación no deben unirse en el vínculo del matrimonio. Tremendo. Porque eso es apostar
al fracaso de manera consciente. Muy fuerte. Porque la Biblia no se va a equivocar. De hecho, la destrucción del diluvio vino porque los hijos de Dios, los creyentes, comenzaron a ver que las hijas de los hombres, las mundanas, se veían bien. Sí. Y comenzaron a tomar de ella entre todas. Y eso fue lo que llenó la copa. Había violencia, había muchísimas cosas en los antediluvianos. Pero lo que llenó la copa, lo que hizo que el Señor dijera, mi espíritu no va a contender para siempre con el hombre. Esto tiene un límite. El Espíritu Santo se va a retirar. Fue cuando se unieron en yugo desigual antes del diluvio. O sea, eso no es un asunto nuevo. Y siempre eso ha desagradado a Dios porque lo que termina absorbiendo al otro elemento es el mal, al bien. Siempre será más fácil bajar que subir. Ustedes que han hecho senderismo, montaña, ¿no es así? Claro. Es para ver si usted rueda. Lo sí. más fácil es eso. Ahora subir exige que usted ponga tema. la primera. Es un tema. Sí. Lío. Entonces, así mismo en lo espiritual. Por eso cuando se unen en yugo desigual, lo que termina normalmente, regularmente, conquistando el uno al otro, el mal al bien. El gen dominante, hablando genéticamente, el gen dominante es el mal cuando se unen. Por eso Dios ha prohibido que se unan en yugo desigual. Así que estamos hablando entonces de varios elementos. He mencionado la atracción mutua, el yugo igual. Quiero también mencionar el escuchar consejos. Escuchar consejos. ¿De quiénes? Pastor, líderes de la iglesia, especialmente los ancianos, los padres. Esas son gente a través de la cual Dios puede dar una impresión de la realidad que usted posiblemente, como usted tiene un poco de hipnosis causado por la pasión, es posible que no esté percibiendo una realidad. Claro. Y entonces ahora alguien que no está metido en esa burbuja de emociones puede percibir la realidad en forma más clara y le va a hablar de algo que usted no está mirando. Entonces debemos estar abiertos a eso, a escuchar consejos de personas que entendemos que quieren hacernos el bien y sopesarla. No estamos diciendo, llévate de lo primero que te diga uno de ellos. No. Sopesarlo con mente fría, con oración, porque Dios tiene muchas formas de hablarnos cuando nos estamos aproximando a una relación, sobre todo pensando en matrimonio. Dios tiene muchas formas de hablarnos y una de ellas es a través de los líderes, a través de los padres. Esas son de las vías que Dios a veces utiliza para hablar. Así que hay que tener siempre el oído puesto en lo que Dios puede decirnos en ese sentido para algo tan importante y que puede convertirse en un camino sin retorno como lo es el matrimonio. Otra cosa, observar si en el caso aquí, como solo están ustedes, varones, si le toca a ustedes, por ejemplo, seleccionar a la futura esposa, entonces ver cómo ella trata a su papá y a sus hermanos. Excelente. Nunca lo va a tratar a usted mejor que como usted ve que trata a su padre y a sus hermanos. Si es a una chica que le interesa a un joven para su futuro esposo, fíjate en cómo él trata a su madre y a sus hermanas. Nunca. Durante unos días te puede hacer el teatro o la movie, como dicen los muchachos ahora. Pero déjame decirte que nunca te va a tratar mejor que como trata a su madre y a sus hermanas. Eso es algo que ya está pues comprobado. Patentado. Como dicen en la matemática, eso es un axioma. Es una verdad tan evidente que no necesita demostración. Así que esos son de los parámetros que debemos tomar en cuenta a la hora de pensar en el matrimonio. Tremendo. Pastor, a la hora de casarse, ¿hay algún problema que la persona solamente tenga la bendición del pastor o del padre que lo vaya a casar sin tener que pasar por lo civil? O al revés, me fui por lo civil, me casé con Dios, no tengo la bendición del pastor. ¿Hay problema en eso, de una u otra manera? Sí, bueno, voy a comenzar como la expresión que tú utilizaste de inicio. O sea, hay un problema en que yo solo reciba la bendición, pero ¿la bendición a qué? El permiso. ¿Pero el permiso a qué? O sea, al matrimonio. ¿no? Porque tú vas en la parte espiritual a que le echen la bendición o pidan la bendición para el matrimonio que ya tú hiciste. Si no hay un matrimonio, ¿a qué le van a echar la bendición? A dos fornicarios que quieren juntarse así para no tener compromiso y por eso están obviando el papel, el compromiso civil. No. Han pasado muchos siglos desde la primera boda. Arrece ahí, varón. Han pasado muchos siglos desde la primera boda. Y las bodas han variado a veces en muchos aspectos.
Hay cosas que siguen igual, como las celebraciones, como que es un hombre y una mujer, esas cosas, eso de verdad establecido desde el principio. Pero hay un elemento que no ha cambiado, y es que siempre ha habido personas que son los testigos de ese pacto que se está realizando. Invitar personas a la boda no es simplemente por invitarlo porque son amigos míos, son familia y no quiero que falten. Toda esa gente que está allí es testigo de lo que está ocurriendo. O sea, el matrimonio no es algo secreto. El matrimonio es algo público porque es un deber civil, es un contrato civil que tú estás haciendo y lo estás haciendo bajo el Estado. Y dice, por ejemplo, el apóstol Pablo dice que esas autoridades que están en el orden civil, en el gobierno, en el Estado, fueron instituidas por Dios. ¿Ves? Entonces, por eso nosotros las normas las respetamos. Entonces, hay una connotación espiritual. Nosotros queremos la bendición para hacer las cosas como Dios ha pedido, pero no podemos obviar lo que tiene que ver con el matrimonio. En la parte civil, vamos a llamarle, la parte contractual, ese compromiso que se suscribe. Que hubo una época donde eso no se suscribía. ¿Por qué? Igual que todo lo demás. Antes, si tu abuelo le iba a vender al vecino que le colindaba, le iba a vender una tierra, lo hacían de boca. De boca, sí. ¿Pero por qué? Porque la palabra valía todavía. Sí. Cuando comenzó la gente a faltar y a sufrir a sufrir de mala memoria para lo que le convenía, esto hay que escribirlo. Y allí comenzaron los contratos a ser escritos. Vemos a Abraham cuando compró la cueva de Macpela, que sirvió después para sepultura de varias parejas allí, de varios patriarcas, que él llamó a un grupo que fueran testigos. O sea, no dijo, vamos a traer un papel y vamos a firmar. No, todavía personas que tuvieran de testigos. Okay. Lo mismo vamos a ver en las bodas en la antigüedad. Personas de testigos, ancianos, en la puerta de la ciudad, alguien que era testigo de lo que estaba ocurriendo. Pero siempre había la presencia de alguien que era una autoridad civil, que era de peso en la sociedad y que podía pues respaldar lo que allí estaba ocurriendo. Okay. Pero siempre ha habido un contrato, ya fuera verbal o escrito, pero un contrato y con testigos. Siempre ha habido eso en la que el Señor realizó con Adán y Eva, y de seguro que los ángeles fueron los testigos, excelente, como lo son hoy en el juicio. Pero de ahí en adelante siempre ha habido testigos, porque esto es un compromiso ante la sociedad. Por eso secreto no debe ser. Si usted quiere invitar solo a una persona, invítelo, pero secreto no debe ser. ¿Entiende? Que se sepa que usted está contrayendo. De que solamente el pastor, yo y ella, y ya. Sí. Usted puede hacerlo así, no hay pero problema. usted anuncia que se va a casar. Tiene que saberlo la congregación y la familia tienen que saber, porque si no, que cuando lo vean por ahí juntos entrando a un lugar, estos van a fornicar. Y usted, pecan ustedes. ¿Cómo? Ustedes pusieron a pecar a los otros. ¿Cómo? Porque la apariencia de pecado es pecado. Y por ocultar el matrimonio, vendieron la idea de que lo que estaban era cometiendo. Ahora hubo una gente que trayó el celular. Comiendo la gallina allí. Pastor, mire, usted justamente hablando de ese tema de la fornicación, me llega la siguiente pregunta. Hoy en día a la mayoría de los jóvenes le dicen, bueno, antes de tú casarte Prueba. con ella, tú tienes que probar. Porque si ya después que tú te casaste, no te gusta, ya no estás casado. Ay, bobo. Y a la mujer le dicen de que abrázalo fuerte. Sí, ajá. Por el asunto aquello, ¿Verdad? Pero, ¿qué dice la Biblia con relación a esto? ¿Es correcto o incorrecto tener relaciones sexuales antes del matrimonio? Prematrimoniales, relaciones sexuales prematrimoniales, correcto. Eso es fornicación. Es fornicación, y cuando el apóstol Pablo aborda ese tema, él dice, miren, cualquier pecado que el hombre cometa, como robar, mentir, hasta matar, cualquier pecado que el hombre cometa es fuera de su cuerpo, pero el que fornica contra su propio cuerpo peca. Sí. Está comprobado científicamente que cuando una persona fornica, adultera, cualquier tipo de desviación sexual o cualquier tipo de pecado, cualquier tipo de pecado sexual, esto tiende a afectarle más de lo que la persona piensa en lo que tiene que ver psicológicamente, fisiológicamente. Hay personas que no logran una estabilidad en su matrimonio y es por ciertos trasfondos de conductas prematrimoniales que tuvieron. Conductas prematrimoniales. Entonces, cuando el Señor indicó que se debe llegar con pureza al matrimonio, Él sabía lo que estaba diciendo. Hay un sinnúmero de secuelas que nos hubiéramos evitado si como sociedad, si como humanidad nosotros le hubiéramos prestado atención a lo que Dios dice. Y en ese sentido, pues sigue como el primer día la indicación de que al matrimonio hay que llegar en pureza.
hay un elemento, un factor, ahorita cuando hablamos de los factores, que me faltó mencionar y ahora me llega a la memoria, es el que tiene que ver con los cursillos prematrimoniales. Eso es sumamente importante. Para algo tan trascendental como el matrimonio, no se puede ir sin preparación. Y los cursillos prematrimoniales te dan ese nivel de preparación. Te hacen ir aterrizando los pies, poniendo la cabeza en su lugar, todo. Y dentro de esos cursillos prematrimoniales, normalmente hay una etapa donde se envía a ambos a realizarse estudios médicos. Sí, correcto. Y en esos estudios médicos, pues salen a relucir si hay algún tipo de situación que tiene que ser corregida. Y no hay que dar esos abrazos para detectar lo que tú estabas diciendo. Porque hay para eso hay todo un sinnúmero de estudios que van a realizar. Sí. A veces llegan al matrimonio. Un exceso de jugo de chinola. Sí, y de repente encuentran que pues hay una enfermedad genética en uno de ellos, que cosas que no se notan así a simple vista. Por eso hay estudios que se deben realizar. Hay parejas que se han casado y lamentablemente pocos meses después descubren que uno de los dos tenía el VIH. Pues no puede tener Que hijos. uno de los dos tenía el VIH y que ahora lo tienen los dos. Sí. Ahí Todo sí, eso ha sí. ocurrido. Entonces, por eso es importante hacerse esa tanda de estudio donde ve el análisis del tipo de sangre y otras cosas. Sí. Pues esos son cursillos completos, cursillos prematrimoniales donde se abarca todo eso, porque no es que usted tiene que ir ciego, hay cosas que usted la debe saber, pero no, usted no necesita cometer fornicación. Esto no es un pastel para ver si lo compro o no, a ver si sabe bueno, si no sabe mal. No, para eso hay una etapa de conocimiento, pero el conocimiento tiene que ver con la personalidad, con la espiritualidad, con las emociones, tiene que ver con otras cosas que no tienen necesariamente que ver con otro aspecto que se necesite necesariamente probar. Así que no a la fornicación, y si está de moda en el mundo, pues Jesús dijo: entre vosotros no será así. Swing en blanco. Sí. Pastor, ahora yo le voy a tirar un bombazo. Usted que habla de seminarios prematrimoniales. Es una pregunta que yo hice en el seminario que yo estuve, pero no se le dio respuesta. Entonces un problema de ellos tú me lo traes a mí. Exacto, claro. Yo tenía Abuso una de y por confianza. por eso mismo, no se la voy Yo a la hacer aquí tiré, sí, yo al la aire. tiré. Pastor, sabemos ya que no es correcto las relaciones sexuales fuera del matrimonio. Exacto. En toda su Fornicación. Eso es fornicación o lo que sea. Ahora, dentro del matrimonio, ¿es correcto o incorrecto tener relaciones sexuales en sábado? Muy buena pregunta. Pero, o sea, Y la Hay muchísimo tabú con mira, eso. mira, aquí estamos la diciendo hacer. pregunta. ¿Por qué ellos se ríen en la pregunta? No, porque hay muchas preguntas de eso. Pero esa pregunta me la respondían a mí allá, A mí no. en el seminario. Pero A mí no. Yo me la autorrespondí. a mí me respondieron. ¿Qué te dijeron? Oh, pero si eso Dios lo hizo. El viernes. Y Dios, no, si Dios hizo el asunto de las relaciones y en sábado, imagínate que eso, el sábado y las relaciones se unan. Hoy es una bendición eterna. Varón, yo pregunté. Mira la cara rondón. Yo no sé si me viene la respuesta correcta, pero uno, como Yo no voy a decir. como que se siente mejor. Yo no voy a no sé. decir lo que a mí me pasó en mi Escúchame, seminario. Gaby, escúchame. ¿Qué ya ustedes le respondieron cuando usted preguntó? ¿A mí? Sí. Sí que sí. Como un sazón, es un sazoncito mejor. A mí no me respondieron. Como una grasita, una cosa. Pastor, dígame usted. Muy bien. El pastor no me escuchó. Sí, no, claro. Cuando el pastor pone los ojos chiquitos. No, miren lo importante de esto. La pregunta no es si es correcto o no. Ok. Es si es pecado o no, porque hay personas que creen Exacto, que es pecado. Entonces, no es si es correcto, no es asunto de no, si es pecado o no. No es pecado. Tremendo. No es pecado porque ya vimos que una de las 3 patas de la mesa del matrimonio es la El intimidad. claro. Ya lo vimos. Claro. ¿Y qué fue creado primero, el matrimonio o el sábado? El matrimonio. Matrimonio. El matrimonio fue creado primero y fue creado en el Edén, en un ambiente de santidad. Entonces eso significa que el matrimonio es tan sagrado como el sábado. ¿Entiendes? Es tan sagrado como Casi el que sábado. en En este Sí. momento dice Entonces- uno, tú ves, yo te ya te. Sí, pero todo no se termina allí. Tú no Ay, Espérese. Todo no se termina allí. Tú lo estás oyendo. Todo no se termina allí. La recomendación que regularmente nosotros damos como iglesia Ok. a una pareja es que deben estar de acuerdo. Excelente. Deben estar de acuerdo. Nunca uno debe poner su criterio sobre el otro, porque hay personas que por más que usted se lo explique, están bloqueadas
Y una persona bloqueada, usted forzarla a algo donde ella está Sí, creyendo sí, a es un conciencia problema. que es Correcto. usted está violentando su conciencia. ¿Ve? Y hay libertad de conciencia. Entonces usted tiene que saber eso. Usted en su matrimonio, usted no debe forzar eso. Deben estar de acuerdo ambos. Pero yo le estoy hablando en base a la Biblia. No es pecado. Pero si uno de los dos, a pesar de eso, entiende que está mal, que es pecado, no, usted no puede forzar. Tienen que estar de acuerdo ambos. Aguanta que se oculte el ¿Entendido? sol. Porque eso es una relación de ambos. Las incongruencias en ese sentido y que ha traído muchos problemas en algunos matrimonios está en que hay algunos y algunas que trabajan a veces en el interior la mayor parte de la semana y llegan el fin de semana Llega el cuando sábado. están juntos, ya sin la presión del trabajo, sin el estrés de la calle, es el día que se encuentran. Y esto es un asunto de encuentro, estas son de las cosas que solo en películas de ciencia ficción que se pueden hacer virtuales, pero en la realidad esto tienen que estar juntos. ¿Entendido? Entonces, Virtualidad. usted querer traer limitaciones donde usted tiene una condición que de por sí ese es el día que se encuentran, a veces ya el primer día se levanta hasta temprano para irse y todo lo demás, es usted crear una camisa de 11 varas sin necesidad, sin ningún tipo de apoyo bíblico para ello, simplemente por a lo mejor aparentar más religiosidad. A lo mejor ha discutido tanto con alguien y le ha dicho a alguien que eso es pecado y ahora le cuesta, aunque usted ya lo entendió, pero le cuesta admitir porque tiene la presión social de la gente que usted convenció que eso es pecado y ahora usted misma se encuentra encerrado en lo que fueron sus opiniones. Pero nosotros podemos admitir que nos hemos equivocado. Podemos admitir que hemos fallado, sobre todo cuando lo que está en juego es el matrimonio. Porque si usted, por una conducta extremista, usted hace fracasar su matrimonio, usted tendrá que darle cuenta a Dios. Y busque los versículos con los que usted va a tratar de defenderse delante de Dios en ese sentido. Ay, mamacita. Pastor, una vez yo escuché a un hermano y una hermana de la iglesia, de las iglesias por las que uno ha estado, decir que ellos apagaban las luces. Porque di que los ángeles di que se quedan en el pie de la cama, di que mirando a las personas. Eso es real eso. Muchas veces la gente utiliza elementos humanos para describir criaturas sobrenaturales como son los ángeles. Los ángeles no necesitan pararse al lado de la... Los ángeles están continuamente, son realidades espirituales. ¿Tú me entiendes? Y cuando esposo y esposa están en el disfrute mutuo, en el vínculo sagrado del matrimonio, esas son cosas que no ofenden ni a Dios ni a los ángeles. ¿Tú me entiendes? Estar pensando en que si está mirando, esas no son cosas. Ahora, el asunto Juan Hebrechado. el asunto de la luz. El asunto de la luz ha traído también dificultad en algunas personas, porque hay personas que tienen el criterio de que necesitan tener todo claro, mientras que hay otra persona, porque cómo se traduce se habla de intimidad, es algo íntimo, o sea, no es una cosa que la están filmando y que necesita una luz grande, una luz fuerte ni nada por el estilo. Entonces la otra persona tiene que también pensar en su pareja, pensar en la esposa o pensar en el esposo. Claro. Porque es una persona que posiblemente se ha conservado para el matrimonio y que es una persona que hasta estar completamente desnudo o desnuda le causa cierto incomodidad. Entonces, la persona tiene que respetar al otro y los criterios, y cuando le dice, mira, a luz o sin lo otro, deben respetarse mutuamente. En respeto a lo que la pareja elige o decide, usted demuestra si realmente le ama. El respeto a eso. Hay gente que son muy irrespetuosos y les gusta imponer su criterio. Por eso decía ahorita, aunque no es pecado, pero deben estar de acuerdo los dos. Entonces el asunto de no negarse, que dice la Biblia, que Pablo dice, y de estar de acuerdo, solamente si los dos se ponen de acuerdo de no tener, ¿me entiendes? Entonces, Sí, ¿en exacto. qué caería eso? Pastor? Exacto. A veces una persona va a orar y ayunar durante un par de días y quiere un recogimiento tal vez en el ayuno para concentrarse en el estudio de la palabra solamente, en buscar una respuesta de Dios, en concentrarse en eso nada más. Y posiblemente decida no tener ayuntamiento carnal, no tener descenso durante ese día o esos días, pero nota que aún eso, dice Pablo, que tiene que estar de acuerdo. Claro. No se nieguen el uno al otro, a no ser de mutuo consentimiento y no por mucho tiempo, dice él, para que el diablo no los tiente. O
sea, que nadie vaya a aparecer con la locura del grupo de gente que lamentablemente llegó hasta la muerte porque decidieron ayunar 40 días de manera literal y 40 noches y decir, no, nosotros vamos a estar tantas semanas sin tener intimidad o algo por el estilo, porque ya son conductas extremas y que van en contra de lo que dice allí el Señor a través del apóstol Pablo, que dice que no se nieguen a no ser de mutuo consentimiento y no por mucho tiempo. Todo eso debe tenerse en cuenta. Y es un problema porque el diablo le manda una demonia después Muchacho, ¿no? al hermano. Paso, yo tengo una pregunta. Usted sabe que en la Biblia se encuentran algunos personajes que tuvieron más de una mujer. Tenemos el caso del Papa Upa Salomón. Está desacatado eso. Salomón tiene pila de mujeres. Abraham, Jacob, con dos. En la antigüedad se permitía tener más de una mujer. Como que se aplaudía en ese tiempo. Pero en la actualidad eso se prohíbe. Eso es no el caso. Esa es la única pregunta que yo le voy a responder con otra pregunta. Ajá, dele. ¿Dice la Biblia en algún momento que eso se aplaudía, que eso estaba lícito, que eso se aprobaba? No. No, lo dice. no lo dice, pero que No se lo dice. permitía. No lo dice. No lo dice. No. Entonces, eso significa que lo que hoy está mal, en ese tiempo también estaba mal. Las personas que usted encuentra tomando decisiones de tener más de una pareja de manera simultánea, en el caso de los hombres, por ejemplo, usted ve que son decisiones humanas. Abraham tuvo ayuntamiento carnal con su sierva, pero ¿quién fue que le propuso eso? ¿Fue Dios o fue Sara? Fue Sara. Por eso, cuando Abraham, después, cuando tiene el agua al cuello, cuando ella le está echando con todo y el hijo la está botando, Sara. Ismael. Sí, a Ismael y a Agar. Y Agar. Cuando le está botando, le está echando de la casa. Entonces Abraham viene y le dice, Señor, mira, pero que es mi hijo y ella quiere. Y le dice, pero tú... ¿Tú me diste mano? No. ¿A quién tú le hiciste caso? Cuando tú me preguntaste a mí, cuando ella te dijo que tomara la sierva. Ahí está la No, respuesta. ¿a quién le voy a decirte? A ella. Ahora, obedécele a ella. Échala. Porque eso es lo que ella te está diciendo. Y no te preocupes, yo voy a hacer una nación grande también, pero obedece a Sara en eso que te está diciendo. O sea, tú la obedeciste la primera vez, obedécele ahora también. ¿Entiendes? O sea, porque él no siguió un mandamiento de Dios cuando tomó otra mujer. Ahí está. Entonces, Jacob, que tuvo a Raquel, a Lea y a Bila y a Silfa. ¿A quién? Sí, A Bila, a las dos siervas. Ah, él tuvo cuatro. Sí, Oiga, sí. sierva, José. De ellas entraron en la competencia de ellas dos. Ellas fueron las que más o menos porque era una costumbre en la cultura del cercano oriente de esa época. En los pueblos circunvecinos era costumbre que si alguien no tenía hijos, entonces le daba a las siervas y quería tener más, que fue el caso de Lea, porque ya tenía, pero como quiera usó la otra porque era una competencia. Entonces, eso era cultura del cercano oriente en aquella época, no del pueblo de Dios, de los pueblos circunvecinos. Y ellos copiaron muchas de esas cosas. Dios estaba gestando a su pueblo a través de esa gente, Abraham, Isaac, Jacob. Dios estaba gestando donde iba a sacar la nación de Israel, su pueblo en la antigüedad. Y Dios visita al hombre en su cultura. Dios lo visita ya. Pero una vez Dios lo visita, Dios quiere que vayan creciendo en santidad. Sí. Que vayan dejando cosas de las que tenían, como Abraham, que adoraba a los ídolos allá en Ur de los Caldeos. Pero todas esas son cosas que la dejó atrás. Entonces, ellos fueron creciendo. Pero ninguno de esos casos de la antigüedad, repito, son aplaudidos por el Señor. Ninguno de esos casos. Entonces nosotros no podemos ver como que antes se permitía y ahora no se permite. No, ahora si tú quieres, tú puedes tener 700 mujeres y 300 concubinas como Salomón. Si tienes cuarto, Sí, pastor, exacto. si tienes dinero. Exacto. Tiene Y tú, cuarto para resolver. al igual que Tiene dinero, Salomón, claro. tú te vas a tener a las consecuencias de eso. Claro. Porque ningún pecado se queda sin consecuencias. Ahora, Salomón tuvo problemas con eso. Pero Problemas Fuerte. que terminaron y hubo un periodo de su vida donde incluso medio se degeneró. sí. A tiempo pudo recapacitar, pero medio se degeneró. Porque el abuso de una facultad que Dios ha dado, como lo que tiene que ver con la intimidad, eso trae problemas. La El verdadera abuso cotorra de del eso tipo. trae problemas. Ustedes saben, se han hecho poemas y hasta canciones de eso. Sí. El abuso de ciertas facultades trae degeneración.
en el ser humano. Y usted sabe a qué me estoy refiriendo. Sí, con no, ese claro, sentido. claro. Entonces, Se te entiende. así que Dios nos quiso evitar muchas consecuencias del pecado, nos aconseja, la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Uno va creciendo en luz. En la antigüedad muchos de los patriarcas no tenían el nivel de luz que tenemos nosotros, y eso significa que el pecado está en el que sabiendo hacer lo bueno no lo hace. Excelente. Pastor, Wow. en esa misma línea, a mí me sorprende que Dios no estuviera de acuerdo con la poligamia, podríamos decir. Explícale a la gente, a Kobe, ¿qué es la poligamia? Casarse con más de una gente. Yo sé, ¿Por qué? eso es. Casarse con más de una gente. poligamia. El asunto es, pastor, Poligamia. me sorprende eso por el hecho de que yo no sé o no recapitulo que haya un registro de al menos un divorcio en la Biblia. Sí. ¿Es el divorcio permitido por la Biblia? Interesante la pregunta. Voy a comenzar diciendo que en Malaquías capítulo 2, el Señor dice que Él odia el divorcio. Ay, santo. Espérese, pastor, espérese. Repite pastor, esa- repite esa pastor, cita. espérese, pastor. Malaquías. Espérese, que hubo una gente que ahora mismo está pasando por una situación y le dieron eso como opción y ahora fue que subió y agarró el video para copiar y mandé el link. Repito otra vez. En Malaquías capítulo 2 dice, yo Jehová odio el divorcio. Así dice el Señor, yo Jehová odio el divorcio. Allí en Malaquías. Entonces, el divorcio está en contra del plan de Dios. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, encontramos al Señor Jesús en el Sermón del Monte y en otros pasajes de los Evangelios, donde Jesús dice que cualquier hombre que repudia a su mujer y se divorcia y se casa con otra, comete adulterio, y quien se casa con la mujer repudiada también comete adulterio. Ay, mamá. Entonces Jesús dice, cualquiera que se divorcia, a no ser, y aquí viene el paréntesis. ¿De Aquí mutuo viene, acuerdo? aquí, no, el mutuo consentimiento, estas no son cosas que están estipuladas en la Biblia para divorcio. Para divorcio no. Entonces, a no ser por causa de fornicación. ¿Quién eso sería adulterio? O sea que ese es una de las, el adulterio es uno de los tipos de fornicación. Fornicación es cualquier relación sensual fuera del matrimonio. Puede ser incesto. Solamente relaciones. Sí, relaciones. O sea, no fue que el muchacho se casó, pero estaba con la vecina, besándose en que si yo qué sitio, están comiendo. Pero esa es una relación. Nadie está hablando de niveles de profundidad. Si tiene una relación. Que no sea con su esposo o su esposa. Entonces, estamos hablando cuando se habla de fornicación, del griego porneia. Por eso Jesús no usó la palabra adulterio, usó fornicación, porque la fornicación es algo más amplio. Incluye el adulterio, pero no es solo el adulterio. Lo que tiene que ver con el incesto, con la homosensualidad, con la pornografía, con todas esas desviaciones. Bueno, pues la palabra pornografía viene de porneia, que es la palabra fornicación que Jesús utiliza. Entonces, todas esas son razones que bíblicamente se dan para una persona tener la opción del divorcio. Y si está divorciado, si lícitamente, de acuerdo a lo que dice la Biblia, se ha divorciado, pues es una persona que está libre para volver a reiniciar su vida, para casarse de nuevo. Tengo una pregunta. Tanto lo dejo para El que permaneció fiel a los votos matrimoniales. ¿Ves? No el que cometió adulterio, sino el que permaneció fiel a los votos matrimoniales. Justamente porque hay gente que a través de, por ejemplo, y son casos que se han hecho virales, tristemente, hasta de figuras públicas que han perdido su vida por situaciones como la que le voy a decir ahora. ¿Qué pasó? No, que la muchacha chatea con otro muchacho, o el muchacho chatea con una muchacha. ¿Y qué pasó? No, ellos se casaron, tienen tantos meses o tienen tantos años, pero estaba hablando de una manera diferente el muchacho con otra persona que no es su esposa. Entonces eso ahí, porque que chateamos y nos tiramos fotos, eso no entraría entonces ahí también en infidelidad o... Lo que ocurre es que la infidelidad tiene diferentes niveles. Ok. Hay un momento cuando hay ya una infidelidad emocional, donde la persona está comprometida emocionalmente con la otra persona. Ya no Con una tercera. Con una tercera persona. Eso no sería entonces ¿cómo se dice? Como algo que avale ya que venga un divorcio. No se ha consumado. No se ha consumado hasta donde se tenga información, por ejemplo, pero está en camino de eso. Ese nivel de infidelidad emocional logra ser tan fuerte en algunos casos,
tan fuerte que hay personas que les es más difícil superar una ruptura de esa infidelidad emocional que tenían con una tercera persona, donde ya no se sentían bien si no hablaban todos los días con esa persona, si no le contaban todo a esa persona, si no hablaban ciertas cosas de sentimiento con esa persona, no han logrado. Es posible que ni siquiera hayan cruzado un beso, es posible, pero el nivel de integración emocional y de dependencia emocional es tan grande, que si logran romper esa relación emocional que tienen, sentimental, emocional que tienen, si la rompen, pasan un periodo de duelo como si hubieran tenido una relación que ya se haya materializado, que haya llegado a lo carnal, que haya llegado a la intimidad, ya en lo que tiene que ver con el sexo, puramente hablando. O sea, hay personas que una caída que tuvieron, de un adulterio que cometieron, como fue solo una caída, de eso se levantaron más fácil y pudieron seguir hacia adelante con su matrimonio y todo lo demás, más fácil que cuando han logrado una conexión de meses, a veces que han tenido personas, en lo emocional, con personas que están lejísimos, que no tienen ningún tipo de cercanía todavía. Pero después que la persona ha comprometido sus sentimientos y sus emociones, es capaz de recorrer mar y tierra, de irse ilegal, de irse con el grupo que se va por México, de hacer cualquier cosa. Después que logró cierto tipo, es capaz hasta de matar. Es un imán. Entonces, por eso hoy en día estos artefactos que tenemos que han acomodado la vida, que nos permiten hasta trabajar a través de ellos, de estos móviles y todo lo demás, pero también han creado una ventana para el que no tiene un peso moral, el que no tiene un compromiso real, el que tiene una debilidad natural en ese sentido, cualquiera de esos aspectos, pues fácilmente puede entablar una relación por ahí con cualquier persona, y más que para una relación se necesitan dos. Y lo que más existe en el mundo y en el medio son esos segundos o esa segunda que están dispuestos a cualquier cosa, y que a veces ver una relación estable, eso le despierta como el sentido de aventura, de ir en conquista de una de las personas que tiene una relación estable. Wow. Bueno, Pastor, voy a hacer esta pregunta breve para ver si la contestamos de una vez. Miren, ustedes saben que no es un misterio saber que aquí en nuestra denominación y en diferentes denominaciones existe lo que es el divorcio de cristianos, o sea, de parejas cristianas. Se ha dado. Uh-huh. O sea, Pero es que hay una razón bíblica para que ocurra. Se ha dado, ok, se ha dado. Vamos a presentar el caso de que no exista una tercera persona, ¿verdad? Usted estuvo hablando ahorita acerca del yugo desigual, ¿verdad? Cuando dos personas cristianas se unen en matrimonio, ¿verdad? Y al principio va todo bien, en el camino, cuando antes él le decía chiquita, mi bebé, mi cosa, ahora dice, váyase ahí, boquillosa, bajo a chivo. Ella le decía, mi gordito, mi chulo, le decía, toro cebú. Un ejemplo, que cambien la temática, se ofendan, se vayan. Ay, no, yo no puedo. Se vayan por diferentes caminos, ¿verdad? Eso es la diferencia ya de carácter. ¿Eso es yugo desigual? No. O sea, que ya no se compenetran, ya no hay. Esos son problemas matrimoniales y simplemente Swing en blanco. Y esa no es razón para Así es, divorcio, así es. bíblicamente hablando. Así es. Cogió un pico O sea, una gente lo ahora. digo porque muchas no compaginamos, no. Sí, ¿de quién es el problema? Ahí está. De los dos que tienen que resolverlo. Exacto. Eso ni es problema de Dios, ni al diablo pueden achacarle ese problema. Ese problema tienen que resolverlo ellos dos. Por eso es que una pareja, antes de casarse, debe tomar en cuenta los parámetros que dijimos hace un rato. Excelente. Deben tomar en cuenta eso. Todo eso se conoce en el camino, todas esas variaciones, todo eso altibajo, todos esos cambios. Pero hay gente que lo que menos quiere es darse tiempo para conocerse. Entonces llegan a conocerse ya casados. Entonces, si usted no se llevó de consejo para enfrente la situación ahora, ¿ve? Tal vez lo busque tarde los consejos, pero va a buscarlo. Y ahora lo que está en juego es su salvación. Porque cualquier separación que ocurra sin el aval bíblico tiene consecuencias eternas. Tremendo. Consecuencias eternas. Y pueden irse a otro lugar donde no lo conozcan y donde le aprueben otro matrimonio, pero allá arriba en el cielo tiene anotado el único que Dios ha sancionado, el único que Dios ha aprobado.
¿entiendes? Así que por eso dice la Biblia en Hebreos 13 que a los adúlteros y a los fornicarios los juzgará Dios. Porque eso hacen un lío tan grande que a veces hasta se le escapan a lo que tiene que ver con el cuerpo de Cristo. ¿Qué hacer? Pues se fueron por allá, hicieron esto. Y dice, ¿cómo se desenlía eso? Se casó 3 veces. Ninguna de las 3 veces fue con razón bíblica. Una de las veces fue con alguien de la iglesia, otra con alguien que no era de la iglesia, pero después entró a la iglesia. Unos líos que para desatarlo, solo Dios. Por eso a ese tipo de gente Dios lo va a juzgar. Y eso, cuando dice eso, es de una manera seria. No está diciendo que es que él va a tomar esos casos para revisarlo tranquilamente, a ver si tal vez tú tenías razón, si el pobrecito. No. Vean el contexto donde dice a los adúlteros y a los fornicarios los juzgará Dios. Tremendo. Eso está en el mismo contexto donde dice que horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Pastor, no hay una excepción de divorcio cuando existe agresión física. Cuando ya un hombre le está dando golpe a esa mujer. O viceversa. O viceversa. Sí, Y se la que aplican. que la iglesia diga, no hay un momento en que la iglesia diga, no, esta gente tiene que divorciarse. No, es que no se debe llegar a esos límites. No para haber divorcio, para haber separación. ¿Entiendes? Para haber separación. Y si producto de que la ley le da cierto tipo de derecho al hombre o a la mujer y entonces el problema puede continuar, si tienen que llegar al divorcio, si el consejo, por ejemplo, de la iglesia en un determinado momento es divorcio, se sabe que se van a divorciar, pero tienen que mantenerse cada uno solo. ¿Entiendes? O sea, eso no le da libertad para casarse. Por eso a veces es que se trata de evitar por todos los medios lo que tiene que ver con divorcio, aunque hayan ciertas condiciones. Hay ocasiones que los que están ahí involucrados, los líderes de la iglesia, el pastor tienen mejor conocimiento de causa que uno y tal vez les recomienden el divorcio. Pero es un divorcio donde cada uno se va a quedar solo y sola. Porque la Biblia, por eso, no le da la opción de que pueda casarse de nuevo. Okay. ¿Ves? Porque aunque aquí se separen, delante de Dios siguen casados. Sí. Se separan aquí porque el verdugo, mientras hay un papel que él cree que tiene derecho, pues si hay que hacer eso para que él entienda, para que aterrice, para lo que sea, para desvincularlo, para que ya la ley pueda bajarle con todo el peso cuando incluso se aproxime, porque le van a dictar hasta distanciamiento, alejamiento y todo lo demás. Entonces, así que todas esas son parámetros que se pueden manejar, pero no es que bíblicamente hablando hay un divorcio que le permite a la persona rehacer otra relación porque haya habido abuso, todo lo demás. De paso, esas son de las cosas que cuando se dan el tiempo necesario para conocerse en el noviazgo, cuando se da el tiempo necesario para conocerse en el noviazgo, y cuando se escucha los consejos de pastor, ancianos y padres, esas son de las cosas que alguna señal se envía. Hace poco estuvimos dando una charla de cómo conocer cuáles son los indicios de un futuro abusador o de una futura mujer violenta o de un celópata o de una celópata. ¿Cuáles son las características para conocerlo temprano en el noviazgo? La mayor parte de los feminicidios, de los cuales más de la mitad también el hombre, después de matar a la mujer, también se ultima. Detrás de todo eso hubo 2 condiciones. Una de ellas es la celopatía y el otro caso es relaciones reales que ha habido con terceras personas. Ay, papá. Ha habido adulterio. Es un lío. Y la Biblia dice en Proverbios, cuando un hombre sabe que se le ha cometido adulterio, dice el proverbio, ¿cómo reacciona el hombre? Dice, ¿cuándo él va a estar tranquilo? Eso lo dice el proverbio. La Biblia dice todo. Lo que estamos mirando que está ocurriendo hoy en la sociedad ya estaba anticipado en la Biblia. La Biblia siempre ha anticipado las cosas para que no tengamos que pasar por ciertas situaciones. Así que pensemos en eso. Conozcamos a la persona para que usted, por ir tan rápido, por irse con toda la sea a la tinaja, como decimos popularmente, no vaya a descubrir demasiado tarde que se casó con un desquiciado o con una desquiciada y que le va a poner en riesgo su vida. Dese tiempo para conocer a la persona, ore, ayune y reciba consejo, escúchelo. No le digo obedezca de una vez todo lo que ocurre. No, pero escúchelo. Que los que no están envueltos en la burbuja de sentimiento van a ver y percibir cosas que usted no está percibiendo. Y si no,
será una más de las estadísticas lamentables de la sociedad de hoy en día. Así es, Pastor, para cerrar, quedamos de leer una pregunta que fue la razón inicial de este tema. La pregunta la hizo nuestro hermano Edward Ortiz Olivo. Leo su nombre porque él hizo la pregunta públicamente en comentarios. Ok. Él dice, mi esposa me fue infiel y pedí en oración 2 pruebas sin siquiera mover mis labios para ver si debía separarme de ella o no. Y la respuesta fue que debo separarme. Me siento triste y pedí otra prueba al Señor para no tener confusión, pues está en juego una familia. ¿Qué debo hacer si Dios me confirma que debo separarme? Gracias por su apoyo, mis hermanos. Bueno, gracias, Edward, por la pregunta, por la consulta. Tu pregunta revela que realmente necesitas apoyo para tomar la decisión, que en el fondo sabes que es la correcta, pero estás allí con un poquito de indecisión. La familia es un asunto que lo conformaron entre dos. Y si una de las dos personas, en este caso la esposa, por la infidelidad, por la recurrencia, por la situación, cada uno sabe lo que puede tolerar y con qué puede vivir. Si hay personas que son capaces de perdonar un adulterio, perdonar y continuar con la persona, porque no significa que tú no le perdones como persona, que tú no le guardes rencor, pero otra cosa es seguir con esa persona, porque todo pecado tiene consecuencias. Y este es el único caso donde la Biblia te da la opción de tú pues divorciarte y poder rehacer tu vida más adelante bajo las condiciones que el Señor te permita. Así que ya, número 1, ocurrió lo irreparable. Número 2, quisiste una confirmación y Dios te la dio. No, ya no sigas buscando más pruebas, más señales en ese sentido. Tú no veas tal vez lo que te estás perdiendo, tal vez de qué Dios te está librando. Donde interviene una tercera persona y donde la otra persona fue capaz de echar por el suelo una promesa, un convenio, un pacto delante de Dios, delante de los hombres, delante de la familia, tú no sabes que puedes ser capaz de cualquier cosa. Dios te está tratando de librar de algo peor. Siempre puede ser peor. Eso no es lo peor. Y tienes la opción de divorciarte. Y más adelante, cuando el Señor te indique, pues tú rehacer tu vida, tendrás que curarte, posiblemente tengas que ir a terapia porque este es un dolor emocional, es un golpe emocional del que tendrás que curarte, del que tendrás que tener también un desapego porque tú no planificaste divorciarte. Fue la otra persona la que cometió el adulterio y que ya está vinculada con otra persona. A la otra persona le va a ser más fácil. Tú no estás vinculado con otra persona. Tú eres el que se mantuvo fiel a los votos matrimoniales. Vas a necesitar ayuda. Un círculo de apoyo en lo emocional, en lo espiritual y tal vez ayuda profesional para lograr un desapego y para vivir tu luto, que es un luto a veces peor que el de la muerte de un familiar, cuando tiene que ver con un divorcio así, algo que tú no fuiste que lo planificaste, que fue por la otra persona, con una tercera persona, vas a necesitar ayuda y vivir tu duelo en ese sentido. Eso va a tomar tiempo, pero desata la ligadura que todavía te tiene atado a lo que puede hundirte en tu vida. Sal, huye por tu vida mientras tiene oportunidad. Tu plan al casarte fue crear una familia y llevarla al cielo. Pero eso no es un asunto solo de ti. Tú seguirás haciendo lo que esté en tus manos, con los hijos, de lo que esté en tus manos hacer. Lo que no esté en tus manos hacer, no podrás hacer más de allí. Así que piensa ahora mismo en tu integridad mental, emocional. Ahora que tienes esa claridad mental y que puedes huir, huye y hazlo en el nombre del Señor. Amén. Amén, gente. Yo creo que este video ha sido de mucho provecho y de hecho, Pastor, yo creo que será necesario hacer una segunda parte para contestar preguntas que yo sé que se van a surgir eso iba en cuanto a este tema. Eso iba a decir ahora, Gaby, que si la gente tiene algún tipo de pregunta, mire, hágala ahí. O escriba al DM de Vamos a Hablar si usted no quiere que salga su pregunta sobre estos temas que hemos tratado hoy, para que más adelante podamos aquí leer las preguntas suyas y el pastor darle respuesta con este tema que yo sé que mucha gente tiene mucha duda. Excelente. Gente,